Saludos, y en este podcast tenemos una conversación bien interesante con Rick Lipset de verdadyfe.com, donde hablamos de cómo nosotros como líderes de adoración debemos mantenernos firmes en un mundo donde cada vez más niega los postulados del evangelio y se aleja de lo que hemos creído en la palabra del Señor. Yo soy Rafael Sánchez y esto es Vida y Adoración. Y si nuestro contenido bendice tu vida, considera suscribirte a nuestro canal de YouTube y darnos un rating en iTunes para que este mensaje siga bendiciendo la vida de aquel que lo escuche o lo vea. Ahora sí, vamos con el tema. Saludos y bienvenidos una vez más aquí a Vida y Adoración. En este momento me acompaña mi buen amigo y hermano Rick Lipset de Verdad y Fe. Rick, gracias por estar con nosotros aquí en Vida y Adoración, mano. Seguro que sí, gracias a ti por invitarme. Es un placer para mí estar contigo en este tiempo. Mira, vamos a hablar de un tema bien interesante y bien importante, yo creo que para nosotros como líderes de adoración, pero antes quisiera que nos hablaras un poquito de qué es Verdad y Fe. Ok, pues mira, Verdad y Fe es un ministerio de apologética cristiana, donde nuestra mayor intención dentro de la defensa de la fe realmente es equipar a nuestros hermanos, a las iglesias, equiparles para que tengan razones a favor de su fe, de que puedan descansar sabiendo de que su fe es razonable, tiene buenos argumentos a su favor, no solamente argumentos bíblicos, sino que también hay argumentos filosóficos y de otros tipos que nos dan paso, ¿verdad? en nuestras creencias, porque sabemos que es cierta. Así que nosotros pues proveemos nuestro ministerio es proveer de ayuda a nuestros hermanos para que estén equipados para defender el evangelio. Mira, y entonces, pues precisamente por eso me gusta y te llamé para que pudiéramos tener esta conversación, porque yo creo que para nosotros como líderes de adoración es importante que no tan solamente, ¿verdad? Semana tras semana nosotros como líderes de adoración le decimos a la iglesia que Dios es grande, que Dios es fiel, que Él es digno de toda gloria, que Él es digno de toda honra, que le adoremos, que le exaltemos con todo lo que somos. Pero me preocupa algo, y es que he visto muchas, y hemos estado hablando, ¿verdad? Antes de conectarnos aquí, de muchos ejemplos de líderes de adoración que no vamos a mencionar y no vamos a criticar a nadie aquí, pero de que han, ¿verdad? De momento, pues han negado la fe y públicamente pues se han apartado del Señor y así mismo lo han puesto. Y me preocupa el hecho de que entonces nosotros como líderes de adoración, que semana tras semana le decimos a la iglesia que Dios es fiel, que Dios es grande, que Dios es santo, cuán importante entonces es para nosotros que conozcamos realmente lo que creemos y lo que semana tras semana le decimos a la iglesia, y por eso la importancia de ministerios como Verdad y Fe, ¿verdad? Y tú junto a tu equipo de trabajo, que entonces nos pueden ayudar y nos dan herramientas para entonces conocer, no tan solamente con nuestra fe y con lo que hemos vivido en nuestra experiencia, sino también, ¿verdad? Con nuestra mente y con nuestro corazón, creerlo juntos. Sí. Y quisiera que pudiéramos hablar entonces de eso. Claro que sí. Fíjate, a mí me parece que es bien importante que los líderes de adoración entiendan que su posición de líder de adoración es una posición de enseñanza. O sea, claro. El líder de adoración no es aquel que sabe tocar una guitarra, eso lo puede, o aquel que sabe tocar algún instrumento o que sabe cantar. Un líder de adoración es un maestro. Así es. Y entonces, como es un maestro, tiene que estar equipado para enseñar, y enseñar que pues enseñar la palabra de Dios, tiene que conocerla, tiene que saberla, tiene que vivirla. El líder de adoración está puesto allí, Dios lo llamó a estar allí, pero es de ejemplo para la iglesia. Eso significa que hay un trabajo que tienen que hacer, hay un trabajo que tienen que equiparse, tienen que conocer en qué es lo que creen, tienen que conocer cómo funciona su fe. O sea, tienen que estar claros en esto. Antes de
de pararse a cantar, que es el don que ya le sale por naturaleza, o tocar algún instrumento. Es bien, bien importante. O sea, que tiene que haber un tipo de discipulado previo antes de dirigir a una iglesia en adoración. Y lo que yo he estado notando, igual que tú, que por eso, ¿verdad?, estamos teniendo esta conversación. Lo que hemos notado es que muchas de estas personas quizás tienen el talento, tienen la capacidad de dirigir adoración en el sentido de que saben cantar, saben tocar algún instrumento, pero no necesariamente, y no estoy hablando, ¿verdad?, no estoy ni diciendo que este es el caso de todos. Claro. Pero no necesariamente tienen una disciplina espiritual de leer la palabra, de buscar de la presencia de Dios, de tener un crecimiento en Dios, para entonces, como ellos se llenan de la presencia de Dios, poder entonces dar a otros por gracia lo que por gracia han recibido. Claro. Y eso es bien importante. Por eso, y es algo que yo siempre he recalcado aquí en Vida y Adoración, es eso mismo, es la importancia de nuestra búsqueda personal con Dios, de nuestra búsqueda intensa e intencional, de buscar a Dios, ¿verdad? Porque lo hacemos porque nos toca dirigir y tenemos que prepararnos, tenemos que orar y tenemos que buscar la dirección de Dios, pero también yo he aprendido que a veces es más importante buscar a Dios aún cuando no me toque dirigir. Aún cuando no me toque, porque entonces esa semana que no me toca dirigir o no me toca tocar, pues como que me echo para atrás. Pero nuestra vida como cristianos, punto, no es ni como líderes de adoración, como cristianos, necesitamos buscarle al Señor, necesitamos conocer a Dios. Y yo sé que muchos de los líderes de adoración, no todos, pero por lo menos la mayoría, nos hemos criado en la iglesia. Muchos ministerios de adoración, o en los ministerios de adoración, pues usualmente, no es siempre el caso, pero usualmente están los hijos de los pastores o de líderes, que por lo menos en mi caso, pues llevamos toda la vida en la iglesia. Y aquí es donde quiero entrar a lo mejor en materia un poquito en cuanto a qué hacer entonces cuando vienen estas preguntas donde de momento comenzamos a dudar de lo que hemos estado oyendo o de lo que hemos estado experimentando en la iglesia. Eso que papi y mami me dicen desde pequeño o que he escuchado en la escuela bíblica, ¿será cierto? Porque van a llegar situaciones a nuestra vida donde a lo mejor nuestra fe va a tambalear un poquito o se va a ver amenazada, no sé si decirlo así, por las circunstancias. Y entonces ahí viendo estas entrevistas y viendo estas personas y estos líderes de adoración que de momento han negado la fe o se han apartado, en muchos momentos ha sido pues por situaciones que de momento cuestionan su fe o lo que han aprendido. ¿Cómo podemos lidiar entonces con eso? Bueno, pues yo pienso que las dudas, primero que nada, no son malas. De hecho, yo considero que la duda es algo necesario. Porque ¿a qué se supone que te lleve una duda? Pues a tu querer contestar la duda. Claro. O sea, tú tienes una pregunta y tú quieres contestarla. Las dudas entonces te van a llevar a tu querer investigar más sobre esto que tú has creído. Te quiero, ¿verdad? No, perdona que te interrumpa, porque es que a veces hemos escuchado que si dudamos es porque pues no tenemos la fe suficiente. Y a veces pensamos que el dudar de si Dios existe o no, o si lo que creemos es cierto o no, es porque no tenemos la fe suficiente o estamos mal en ese sentido. Y cuando tú hablas que la duda a lo mejor es buena, pues de cierta forma es como que, ok. Tú sabes. Pero, sí. Entonces es bueno que a lo mejor llegue la duda porque tampoco debemos quedarnos ahí. Entonces eso debe movernos entonces a buscar. Exactamente. Las dudas no se deben engavetar. Claro. Nunca debemos engavetar la duda, porque la vamos a esconder ahí y va a llegar un momento en que se va a poner tan poderosa esa duda que se va a salir de la gaveta y nos va a morder la batata, nos va a morder una pierna y no vamos a saber cómo bregar con ella. Porque nunca ¿verdad? Le dimos lo que quería, que era una contestación. Eso hay que buscarlo. A mí me encanta cuando vamos a la escritura y vemos
Porque estoy de acuerdo contigo que muchas personas piensan que las dudas son del demonio. O sea, he sabido de iglesias donde si tú vas y llevas una pregunta, te dicen a Dios no se le cuestiona. O las dudas o las preguntas no son de Dios. O sea, que cierran inmediatamente ese canal de comunicación. Pero a mí me encanta porque cuando yo voy a la escritura y veo, por ejemplo, el pasaje de cuando a Zacarías el ángel se le apareció y le dijo que iba a tener un hijo, y él vio su condición de vejez y sabía de la condición de vejez de su esposa y dijo, aquí no hay manera. Mi esposa también, ¿verdad? No podían tener hijos, eso, aquí no hay manera. Y cuando él le hace la pregunta al ángel, la manera en que él le hace la pregunta al ángel provoca castigo, porque bien, la pregunta venía desde su incredulidad. Sin embargo, unos cuantos versículos más adelante, vemos entonces cuando el mismo ángel va a María y le dice también que ella va a ser madre del Mesías, y ella también le cuestiona, pero la pregunta de María no viene de la incredulidad. Ya ella había decidido, había dicho que sí, pero le está diciendo, ¿cómo se va a hacer esto? Porque yo no estoy casada. O sea, no es, Dios no puede, es, ¿cómo Dios lo va a hacer? O sea, la pregunta viene desde su interés de conocer más de cómo Dios va a hacer estas cosas, cómo Dios va a hacerlo. O sea, que la intención de la pregunta, si nosotros lo que queremos es conocer más a Dios, más de cerca a Dios, más conocer cómo que Él hace las cosas, cuál es su voluntad, esas preguntas a Dios le encantan. Lo que a Dios no le gusta es la incredulidad. La Biblia me dice que solamente con fe podemos agradar a Dios. O sea, que si yo hago una pregunta desde la incredulidad, o sea, que a mí no me interesa la respuesta. Ya yo decidí en mi corazón ya yo decidí que yo no lo voy a creer. Si yo hago una pregunta desde ese punto de vista, esas preguntas Dios no las recibe bien. Pero una pregunta porque queremos conocer a Dios, pues precisamente eso es lo que Él quiere, que todos le conozcan. Por lo tanto, esas dudas no deberíamos de engavetarlas, ni de tenerles miedo, ni nada. Y pienso que es parte de un proceso racional humano. Todos en algún momento vamos a tener dudas. No sucede. Y necesitamos entonces, cuando llegue ese momento, ir a buscar respuestas. Lo curioso de esto es que Cristo dijo que Él era la verdad. Exactamente. O sea que si Él es la verdad, pues entonces hay respuesta. Hay respuesta Definitivamente en Jesús. Espero que lo que estemos hablando esté bendiciendo tu vida. Así que recuerda compartirlo con tu ministerio de adoración. Todo lo que hemos estado hablando está en la descripción, tanto la página de Verdad y Fe como la información de cómo comunicarte con ellos. Todo va a estar aquí en la descripción. Ahora sí, continuamos. ¿Cuán importante entonces es que conozcamos la verdad? Porque siempre hemos escuchado que necesitamos conocer la verdad del evangelio. Necesitamos, y como tú dices, Jesús es la verdad. Así que cuán importante es o cómo para aquellos que nos están viendo, nos están escuchando, cómo entonces podemos comenzar a buscar esa verdad o aclarar a lo mejor esas dudas acerca de qué es la verdad, pues de lo que creemos. Rafael, aquí vamos a hablar de un montón de temas. Pero mira. Tranquilo, si no hacemos part 1, part 2, part 3. Seguro que sí. Lo primero es que necesitamos estudiar las escrituras. Lo primero es que nosotros necesitamos tener una dieta estable de comer de las escrituras, comer el pan de vida que encontramos en la Biblia. Nosotros necesitamos meternos ahí y meternos sin miedo. Y cuando ser intencionales en eso. Hacia allá iba. Meternos sin miedo, lo que quiero decir es que necesitamos estudiar la Biblia. No es leer. Ok. Hay una manera en que tú puedes leer la Biblia de manera devocional. ¿Verdad? Tú lees la Biblia y agarras un texto y wow, ese texto te llenó y te da para el día y quizás hasta para la semana. Eso es una manera devocional de leer la palabra, pero una manera diferente es estudiar la Biblia, buscar su contexto original, su contexto histórico, a quién se le escribió, qué significaba eso para la gente que lo recibió, y después que tú resuelves todo eso, entonces, y ahora, de acuerdo a ese contexto, ¿cómo yo lo aplico a mi vida? Y ahí tú vas a decir, esto es otra cosa. Y ahí es donde entonces uno ve cuán viva es la palabra y cuánto nos hace falta conocerla de esa forma.
Sí. Y eso es lo que nos transforma y eso es lo que nos hace decir, pues yo necesito de Dios. Entonces, sí. Pues entonces yo necesito buscar de Dios, yo necesito que Dios trabaje esta área en mi vida, porque siempre hemos pensado que ese trabajo es de los pastores. Pues porque son para los que predican o para los maestros de escuela bíblica o lo que sea, pero entonces es importante que nosotros, ¿verdad? Hablándole a los líderes de adoración, que conozcamos la palabra así, que nos metamos así, porque como hablábamos al principio y tú decías, de cierta forma somos maestros. Sí, le estamos enseñando a la iglesia, a lo mejor no le hablamos, pero le cantamos. Seguro. Enseñamos cantando. Pero le hablas así porque le hablas antes de la canción. Bueno, también. ¿Y de qué le vas a hablar? No le vas a hablar de Rafael Sánchez, tú le vas a hablar de la palabra porque de eso se trata. Y curiosamente, realmente, todos somos maestros. No. Porque el llamado de Jesús a ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿qué es eso? Pues enseñar la palabra, enseñar el evangelio. Y entonces, si tú enseñas, pues tú eres un maestro. O sea, tener discípulos, ¿verdad? Que somos llamados a ser discípulos de todas las naciones, es a enseñar. O sea, que en ese punto todos somos maestros y para tú poder enseñar, tú tienes que primero saber. Definitivamente. A mí me encanta. Busqué ahorita un versículo que quisiera compartir, lo que lo encontramos en Efesios 1, 16 y 17. O sea, que esas son las partes de la escritura donde vemos a Pablo haciendo una oración y a veces decimos, pero este está orando, déjame brincar esto. Pero es bien curioso por lo que pide Pablo. En Efesios 1, 16 y 17, Pablo dice, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Y aquí va. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. O sea, que la petición de Pablo a Dios es que ellos puedan conocer a Dios. Conocer tiene un aspecto emocional, claro que sí. Claro. Porque tú te emocionas cuando tú conoces a Dios, chacho, te vas a emocionar, seguro que sí. Pero hay una información que tú estás obteniendo, que tú estás conociendo del carácter de Dios. Así es. O sea, que es la verdad. Tú conoces la verdad de Dios y esa verdad te produce y te provoca montones de emociones. Pero nuestra fe no es basada únicamente en nuestras emociones. Las emociones son parte. Y amamos a Dios con todo nuestro corazón, pero amamos a Dios con toda nuestra mente también. Así es. O sea que, y con el alma, ¿verdad? Nosotros amamos a Dios con todo lo que somos y la mente tiene que estar ahí en esa ecuación. Dentro de ese mix nosotros necesitamos, llenar nuestra mente del conocimiento de Dios. Necesitamos saber quién es este Dios. Y eso me acuerda, ¿verdad? Pero hablando precisamente de Pablo en el capítulo 12 de Romanos, versículo 1, cuando habla, ¿verdad? Que entregamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, porque ese es nuestro culto racional. Así que estamos hablando no tan solamente de que nos emocionamos y nos gusta cantar y nos gusta alabar y nos gusta, ¿verdad? Enseñarle a la iglesia lo que es la adoración, sino que también debe haber un proceso mental de racionar lo que creemos y cuán palpable puede ser eso en nuestra vida, no tan solamente en lo emocional o creerlo pues porque eso es lo que siempre me han dicho, sino hacer el proceso mental de decir, ok, esto es la verdad por esto. Y eso se da cuando estudiamos la palabra, obviamente, y nos profundizamos en ella. Ahorita tú dijiste que muchos de los líderes de adoración pues se criaron en la iglesia. Y hay algo bien curioso que sucede ¿verdad? En la segunda generación, asumiendo que la primera fue quien conoció a Cristo. Claro. Esta generación conoció a Cristo y la progenie, los hijos de esa generación que se crían en la iglesia, hay algo bien curioso que sucede y es que comienzan a tener lo que nosotros llamamos una fe prestada. Okay. Y una fe prestada es que, pues yo creo esto porque en mi casa creen esto. Claro. Y yo voy a la iglesia porque en mi casa me enseñaron a ir a la iglesia. Y yo acepto estas enseñanzas como ciertas porque eso fue lo que me enseñaron en mi casa. Pero ¿qué pasa? Que esa fe prestada no es de esa persona.
O sea que esa persona, voy a decir algo que es fuerte, pero esa persona no conoce a Cristo. Realmente no conoce a Cristo. Conoce el testimonio de sus padres de Cristo. Y entonces es bien importante que cada persona tiene que irse en un camino de búsqueda de Dios. Cada persona. Lo bueno es que en el caso de estas personas que se criaron en la iglesia, ya saben cuál es el camino que tienen que ir a investigar. Claro. O sea, no tienen que volverse locos en la vida viendo cuál es el camino que tengo que investigar. No. Ya tus papás hicieron ese trabajo por ti y te dicen, mira, y te muestran, este es el camino de verdad, míralo aquí. Pero tú tienes que emprender por él. Tú tienes que caminar por ese camino. No puedes ir sobre los hombros de tu papá. Al final del camino, ¿qué va a pasar si tú te quedas en los hombros de tu papá? Pues tu papá se va pero ¿y tú quién eres? El Señor te va a decir, ¿quién eres tú? O sea, tú necesitas cada persona necesita conocer de manera individual a Dios. Y entonces la otra parte es que este crecimiento, aunque es individual en ese sentido, se da en comunidad. Definitivamente. Porque es en la iglesia donde todo el mundo está en esa misma búsqueda. Todo el mundo está caminando sobre ese mismo camino y Dios se le va revelando a cada una de estas personas. Wow. O sea que tú estás caminando y te aparecen 15 dudas, pues es posible que delante de ti haya alguien que ya haya estado caminando ese camino un poquito más tiempo que tú y esas dudas ya las tuvo y ya las contestó. So, tú vas a esa persona y le dices, mira, esta duda, y la persona pues te contesta, pues mira, ya yo encontré que es esto. Así que es en comunidad que se da ese crecimiento. O sea que son las dos cosas. Necesitas tener una relación personal, individual con Dios, y eso significa pues oración, lectura de la palabra, ¿verdad? Disciplinas espirituales. Pero también necesitas crecer en comunidad. Cosa de que cuando llegan las dudas, tú puedas ir donde un hermano que está más adelante que tú, un hermano maduro en la fe. Y tú puedes decir, tengo esta duda, ¿qué hago con ella? Y entonces, si nosotros somos los que estamos un poquito más adelantados, es bien importante que cuando vengan con esas dudas, no digamos, a Dios no se le cuestiona. No digamos que tú haces que teniendo preguntas, estás pecando, vete allí a arrodillarte, a pedirle perdón a Dios por tener dudas. No, pues sí, somos llamados a ser discípulos. Ese es un discípulo que vino donde ti para que tú le contestaras, pues tú le abrazas con la verdad y le dices la verdad. Y entonces, si no sabes la respuesta, pues la busca. Claro. Y los dos crecen. Si no conoce la respuesta, pues vaya a verdadyfe.com. Amén. Y a lo mejor ahí va a encontrar su respuesta. Hay de hecho, hay muy buenos artículos, y aprovechando que Rick está aquí, ¿verdad? verdadyfe.com, ahí hay muy buenos artículos y tienen su podcast también y tienen su página en Instagram, lo puede seguir en todas las redes sociales como Verdad y Fe, porque hay muy buenos recursos si usted necesita, no tan solamente porque a lo mejor alguien le ha preguntado, sino para ti mismo, personal, seguro. para crecimiento personal, para que puedas entonces tú también conocer, porque yo soy de los que he sido criado en la iglesia y yo tengo que, ¿verdad? Yo admito que también yo he tenido mis dudas, pero ha sido, como tú dices, lo que las personas que Dios ha puesto a mi alrededor, que gracias a Dios han sido gente como Rick, como los pastores de la iglesia, que han sido de mucha bendición para nuestra vida, para mi vida, en cuanto a ese sentido de enseñarnos la verdad, de enseñar lo que es la verdad y sobre todo su insistencia de que tengamos nuestra relación con Dios, nuestra propia relación con Dios, porque eso definitivamente es lo que nos ayuda a que podamos seguir adelante, a que podamos conocer a Dios y que podamos entonces conocer la verdad para que podamos enseñarla. Así mismo. Sobre todas las cosas. Hay una pregunta que quiero hacerte porque la escuché en uno de estos videos y de estas entrevistas que estuvimos compartiendo back and forward. Y es acerca porque me gustó mucho la pregunta, dice que si debemos creer en Dios porque es beneficioso o porque es verdadero. Ok, parte 4, parte 5, parte 6. Ok, bueno, es muy posible, déjame cómo contesto esto, es muy posible que una persona cuando llega al Evangelio, cuando por primera vez se encuentra con Jesús,
es muy posible, o es común, puedo decir también, que venga por miedo. Ok. Me explico. Que sepa que si su vida continúa como va, no va a llegar a un buen sitio. Ujú. Y entonces llega buscando el beneficio que encuentra en Jesús de que su vida es arreglada, ¿verdad? De que arregla cuentas con el Dios del universo. Claro. Y eso es un beneficio. Eso es un beneficio. Ujú. ¿Qué sucede? Que nuestra creencia o nuestra relación con Dios no debe de permanecer ahí, Ujú. en el sentido de que tú sigas yendo a la iglesia o sigas buscando a Dios porque le tienes miedo al infierno, o que tú sigas buscando de Claro. Dios porque lo que quieres es que en tu casa nunca falte el alimento, Ujú. o que Dios sea el que suple a tu casa, sea cual sea, a lo mejor no es alimento, a lo mejor es otra cosa. Claro. Esos son todos beneficios y bendiciones que Dios se place en dar, que no tiene que hacerlo. Ujú. Él lo hace porque quiere, porque así es su Claro. amor inagotable, indudable. Amén. Y ¿verdad? Es así. Eh, pero ¿qué pasa? Dios es nuestro tesoro. Hay una parábola que Jesús habla Ujú. de aquel que estuvo excavando en un huerto, en un terreno, y encontró un tesoro, y fue y vendió todo lo que tenía, y fue y compró ese terreno. Oh. ¿Y qué me enseña eso? Pues que me enseña que lo que halló ahí, o sea, la parábola está hablando de Dios. Cuando nosotros encontramos a Dios, ese es nuestro tesoro. O sea que nosotros deberíamos seguir a Dios porque es Dios. Nosotros Oh. deberíamos amar a Dios porque es Dios. Dios es nuestro tesoro, nuestro mayor gozo. Nosotros deberíamos poder encontrarlo en Dios. Amén. Entonces ahí podemos entender por qué cuando incluso muchos cristianos están bajo persecución, que pierden familiares, piensa en los misioneros Claro. cristianos que hoy, ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí discutiendo estas cosas bien cómodos en nuestra silla, Ujú. hay gente que está perdiendo la vida por la causa de Cristo. Wow. Esas personas, mientras pierden su vida, están en total gozo. Entonces, ¿por qué están gozo? Porque no es que están recibiendo un beneficio y una bendición. El gozo es porque tienen una relación con el Dios del universo. Amén. Entonces, nosotros debemos de creer en Dios porque es beneficioso o porque es verdadero, no porque es verdadero. Nosotros Claro. quizás cuando comenzamos en una relación con Dios, empezamos en esa relación porque lo que vimos fue el beneficio. Me Ujú. salvó de mis pecados. ¡Wow! Oye, pero necesitas madurar en tu Claro. relación y no quedarte en, va a sonar a lo mejor hasta bien extraño lo que voy a decir, pero no quedarte en el Dios de mi salvación, sino quedarte en mi Dios, en ese asunto. Exactamente. ¡Ah! Mi Dios, Eso, este es mi Dios, que by the way me salvó. exactamente. Eso me acuerda del salmista, porque el salmista dice, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Ajá. Él es el que rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y misericordia, toda la lista que hace ese Salmo salmo. 103. Pero en otra, pero el Salmo 60, 61, 60 por ahí, dice, Dios, Dios mío eres tú. Amén. De madrugada te buscaré. ¿Sabes? Dios no tan solamente le llama, sino le afirma, Dios, tú eres mi Dios. Ujú, ujú, ujú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Amén. Así que no nos olvidamos de sus beneficios, ¿verdad? De lo que Él hace por nosotros, o ha hecho por nosotros, o hará por nosotros. Ujú. Pero sino que le amamos y creemos porque Él es Dios. Amén. Amén. Y te cambia la perspectiva entonces, porque te afirma lo que, entonces hace que lo que creamos, o hace que lo que vivimos, o hace que lo que cantemos aún tenga más peso, se Ujú. haga más real en nuestras vidas, y no es tan solamente algo emocional, sino que ya es algo que podemos entenderlo, y lo hemos procesado en nuestro corazón, y es como que esto es verdad, definitivamente esto es seguridad para nuestra vida. Ujú, ujú, ujú. Y eso es lo brutal. A mí me encanta porque el texto donde cuando Jesús está con la samaritana en el pozo, Ujú. que él le habla de
de que yo lo tengo aquí. Juan 4, 23 y 24 dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en En verdad. verdad. Nosotros se supone que adoremos a Dios en espíritu, porque él es espíritu. Eso es otro tema también larguísimo, pero bueno. En espíritu, pero en verdad. O sea, que eso significa que nosotros necesitamos conocer quién es Dios. Amén. Porque ¿cómo vamos a adorar a un Dios que no conocemos? Si nosotros adoramos a un Dios que no conocemos, estamos adorando a un Dios que no existe. Deja que que eso asiente ahí. Sí. Si nosotros a quien adoramos es al Dios de nuestras preconcepciones, de lo que nos han dicho, nos creamos un muñequito acá arriba y estamos adorando a un Dios que no existe. Pero si nosotros vamos y tenemos una dieta de lo que dice la palabra, del Dios revelado, el Dios que se revela a nosotros, y vamos a la palabra y nos comemos esa palabra, y entonces sabemos quién es ese Dios, nosotros entonces podemos adorar a Dios en verdad. Y eso significa que eso va por encima de todas las emociones, porque es una verdad, y a veces las verdades de Dios son verdades que nos confrontan a tal nivel, que nos incomodan, que no queremos saber esa verdad, Así es. que nos molesta esa verdad, pero sigue siendo la verdad. Y entonces, si proviene de Dios, pues entonces nosotros necesitamos rendir incluso nuestras emociones en contra de esta verdad que está puesta ahí. Por ejemplo, hay muchas de estas personas que se están yendo de la fe y encuentran pasajes como en el Antiguo Testamento cuando habla de esclavitud. Exactamente. O incluso el Nuevo Testamento, que Pablo habla de esclavitud y no les dice a los creyentes, tienen que dejar de ser esclavos, sino que les dice, si eres esclavo, sométete a tu amo. Entonces esta gente, ¿cómo va a ser? ¿Qué es esto? Exacto. Un Dios injusto. Exactamente. Pero, ¿qué sucede? En el caso de cuando Pablo lo está diciendo, la esclavitud, esa esclavitud es más parecida a la que nosotros, el marco de referencia que nosotros tenemos, porque era la esclavitud romana, pero en el Antiguo Testamento no es la misma. La esclavitud en el Antiguo Testamento era, tú tienes una deuda con tal persona y no puedes pagársela. Y entonces entre ustedes llegan a un acuerdo, pues mira, yo te voy a servir por esta cantidad de tiempo, tú me vas a dar casa, me vas a dar comida, me vas a dar todo y yo voy a estar trabajando para ti, para cubrir para esa saldar deuda. la deuda. Para saldar la deuda, claro. Y entonces, ¿qué pasaba? Llegaba el año de jubileo. ¿Y qué pasaba? Se saldaba la deuda. Tú regresabas, eran libres. Era otro tipo de esclavitud. Incluso era cuidado. Era cuidado de Dios sobre el esclavo. O sea, porque el esclavo no tenía manera de pagar nada. Él y su familia. Exactamente. Entonces, al final de ese tiempo, si el esclavo y su familia decidían de que, chacho, nos va tan y tan bien con este amo, amamos a nuestro amo, queremos quedarnos con nuestro amo. Pues, ¿qué hacían? Mira, en el lóbulo de la oreja lo marcaban, le ponían un aro y le decían, esta persona, esta familia está bajo mi cuidado. O sea, el concepto de esclavitud del Antiguo Testamento no es el concepto de esclavitud de nosotros, que nosotros tenemos moderno. Y como puedes ver, hay respuesta para eso. Pero si tú no buscas la respuesta, si no entiendes el contexto, si no investigas la palabra, tú lees esclavitud y dices, ¿qué es esto? Un Dios que está de acuerdo con la esclavitud. Yo me voy de aquí. Y te dejas llevar por las emociones. Y verdad, y por ahí no tan solamente el tema de la esclavitud, el tema a lo mejor de la injusticia, porque hay tanto mal en el mundo entonces, ¿por qué pasan las cosas malas? Eso es otro tema también, y hay respuesta en verdadyfe.com. Amén. Hay respuesta, porque si no, esto dura 4 días este podcast. Yes. Pero yo creo que eso es importante, y por eso la importancia de conocer, de buscar, de ser intencionales en buscar el contexto, de buscar y de profundizar en la palabra, porque cuando no conocemos a lo mejor esos detalles, vemos cuando habla de esclavitud, nuestro concepto de esclavitud entonces es, ¿verdad? Todo lo que conocemos, y es un tema que ha estado, ¿verdad? Últimamente pues ha estado bien a flor de piel en mucha gente y levanta muchas emociones, aún en el cristianismo, y por eso es importante que conozcamos la palabra del Señor y que sepamos que nuestro Dios es un Dios justo, es un Dios fiel, es un Dios de cuidado, es un Dios de amor, pero necesitamos conocerle. Necesitamos conocer cómo es ese proceso en nuestras vidas. Ya, Rick, yo estuviera hablando
3 horas contigo. Así que definitivamente vamos a necesitar una parte 2. Ok. Yo acabo de darme cuenta que llevamos aquí media hora hablando. Llevamos media hora hablando como si nada. Pero yo le voy a pedir a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando en el podcast que si tiene sus preguntas, tiene sus dudas, nos las deje en los comentarios o refiera, ¿verdad? A Verdad y Fe. Puede ir a verdadyfe.com o nos las puede dejar en los comentarios y vamos a estar contestándole. A lo mejor las unimos y hacemos un programa de preguntas y respuestas. Que podemos hacerlo también gracias a Rick por estar con nosotros aquí en Vida y Adoración. Gracias a ti, ¿verdad? Aprovecho para decir que nos consigues en verdadyfe.com. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. También estamos, como tú mencionaste, en los podcasts. Tenemos podcasts que está bueno, es transmitido o es publicado en diferentes lugares el mismo podcast, pero está en Spotify, en Apple Podcast, nos encuentras en anchor.fm. Y si quieres escribirnos directamente a nosotros, nuestro email es preguntas@verdadyfe.com. Preguntas@verdadyfe.com. Ahí está, Rick. Una vez más, gracias por estar aquí, hermano. Seguro que sí, un gran abrazo. Dios te bendiga. De verdad. Y gracias por permitirnos, ¿verdad?, tener esta conversación que definitivamente, si nos dejan, vamos a estar aquí 4 días. Así es, no, pero créeme que la parte 2 viene. La parte 2 viene por ahí. Gracias, de verdad, gracias por estar aquí con nosotros y definitivamente gracias a todos los que estuvieron con nosotros conectando. Recuerde, compártalo con su ministerio de adoración, con aquel que a lo mejor tiene dudas o tiene alguna pregunta y se le ha acercado. Compártale este podcast y esperamos que sea de mucha bendición para ti y para tu ministerio de adoración. Recuerda que nos consiguen en todas las redes sociales como Vida y Adoración y también el podcast en iTunes, en Spotify y también en anchor.fm. All right. Así que una vez más, muchas gracias y será hasta la próxima. Dios les bendiga. Dios les bendiga.